Hola chicas y chicos, como hemos visto en clase, hoy hemos empezado con la unidad número 3 de Ciencias Naturales, los ecosistemas. Y lo primero que vamos a hacer es saber y comprender qué es un ecosistema, es decir, vamos a ver una definición de ecosistema y vamos a ver cuáles son sus componentes. Si nos queremos fijar, o si leemos las primeras dos líneas que nos plantea esta unidad, lo primero que nos dice es precisamente qué es un ecosistema. Pues bien, un ecosistema es el conjunto que forman los seres vivos junto con el medio físico donde viven esos seres vivos, así como las relaciones que se establecen entre los distintos seres vivos y el medio físico. Por lo tanto, en un ecosistema podemos distinguir el conjunto de seres vivos y podemos distinguir también el medio físico, o dicho de otra forma, como vamos a ver ahora, los seres inertes. Si analizamos un poquito más en profundidad esa definición, como hemos dicho, podemos distinguir dos elementos. Por un lado están el conjunto de seres vivos que forman ese ecosistema. Ese conjunto de seres vivos no solo se refiere a los animales. El conjunto de seres vivos lo formarán los animales, lo forman las plantas y el resto de seres vivos, como pueden ser algas, como pueden ser hongos o como pueden ser las bacterias. Todos estos animales que forman el ecosistema los llamamos la fauna, mientras que el conjunto de todas las plantas que forman el ecosistema es lo que llamamos la flora. Por lo tanto, dentro de los seres vivos, recordar que distinguimos animales, que distinguimos plantas, que distinguimos otra serie de seres vivos como son las algas, los hongos o las bacterias, y que todo ese conjunto forman los seres vivos. Si nos fijamos solo en los animales, hablamos que forman la fauna de un ecosistema, el conjunto de animales, y si nos fijamos solo en las plantas, decimos que hablamos de la flora de un ecosistema. Si unimos las dos cosas, es decir, si unimos la fauna y la flora, lo que encontramos es que hablamos de la biosfera, es decir, la biosfera será el conjunto de todos los seres vivos que hay en la Tierra. Dicho de otra forma, el conjunto de la fauna y la flora, el conjunto de los animales y el conjunto de plantas que hay en toda la Tierra. Eso en lo que se refiere a los seres vivos. Pero recordar que cuando hemos visto la definición hemos dicho que un ecosistema estaba formado por el conjunto de animales y el conjunto de plantas que forman un ecosistema. ¿Recordáis? Hemos dicho que un ecosistema era el conjunto de seres vivos, es decir, de animales y plantas, junto con el medio físico donde viven y las relaciones que se dan entre ellos. Por lo tanto, si ya hemos visto cuáles son estos seres vivos, es decir, ya hemos visto la fauna, que son el conjunto de animales, hemos visto la flora, que son el conjunto de plantas, y hemos visto que también lo forman las algas, los hongos y las bacterias, nos tenemos que centrar ahora en el medio físico. ¿Y qué es lo que forma el medio físico? Pues muy sencillo. El medio físico está formado por todos los seres o por todos los componentes inertes que forman el medio físico. Es decir, el medio físico está formado por los componentes inertes del ecosistema, es decir, aquello que no tiene vida, lo contrario de los seres vivos. ¿Qué será? El agua, las piedras, los troncos, el viento, el sol, todo eso que no tiene vida.
¿vale? Además de esas cosas inertes, de esos seres inertes, también habrá otra serie de factores que también influyen en estos seres vivos. ¿Qué son esos factores? Pues por ejemplo la temperatura, la humedad, las precipitaciones, la temperatura del agua. Todo eso va a hacer que los ecosistemas sean distintos y tienen influencia en los seres vivos. Si nos fijamos en el medio físico, podemos distinguir dos grandes grupos. Por un lado estarían los medios terrestres. Evidentemente, con ese nombre no puede ser de otra forma. Son los que se encuentran en la Tierra y en el que los seres vivos están rodeados por aire. ¿Cuáles serán los factores que influyen en este tipo de ecosistemas? Pues la temperatura del aire, la humedad, cómo sea el suelo, cómo es el relieve, es decir, si es un terreno llano, si es elevado, si está a mucha altura. ¿De acuerdo? Y por otro lado tenemos los ecosistemas acuáticos, que como su nombre indica, ¿cuáles serán? Pues son aquellos en los que los seres vivos viven rodeados de agua. ¿Cuáles son los factores que más influirán en estos ecosistemas? Pues está claro, las sales que tenga el agua, las corrientes que lo vimos en la unidad anterior, la luz que llega al agua o la temperatura del agua, todo eso hará que los ecosistemas acuáticos sean de un modo u otro. Recopilamos entonces, el medio físico es lo que está formado por todos los componentes inertes del ecosistema y así como por un conjunto de factores que también influyen en los seres vivos. Si nos fijamos en el medio físico, podemos distinguir dos tipos de medios. Los medios terrestres, en el que los seres vivos se encuentran en la Tierra y están rodeados por aire. Los elementos que más influyen será la temperatura, la humedad, el tipo de suelo y el relieve. Y por otro lado están los ecosistemas acuáticos, que evidentemente son aquellos en los que los seres vivos están o viven rodeados de agua. ¿Y cuáles son los factores que más influyen? Pues las sales que tenga el agua, las corrientes, la cantidad de luz que entra, la temperatura del agua o cómo sea el fondo. Es importante que distingamos bien estos dos tipos de medios porque es lo que nos va a permitir clasificar los ecosistemas. Así podremos distinguir ecosistemas terrestres y podemos distinguir ecosistemas acuáticos. Pero todo eso lo veremos en los próximos días. Hoy basta con que de verdad aprendamos cuál es la definición de un ecosistema y cuáles son los elementos que forman ese ecosistema, es decir, los seres vivos, tanto la fauna como la flora, como el medio físico y todos los factores que influyen. Y ahora que ya comprendemos esto, es hora de que realicéis la tarea que hoy tenéis que hacer en casa. Es muy sencilla. Tienes que definir estos tres conceptos. Tienes que decir qué es la fauna, qué es la flora y qué es la biosfera. A lo largo de este vídeo ya hemos dado respuesta a estos tres conceptos. Si no, recuerda que siempre puedes consultar tu libro y si no, puedes recurrir a consultarlo en el diccionario y recuerda que lo debes de expresar con palabras que tú comprendas. Pasar buena tarde y mañana nos vemos en clase. Chao, chao.